Por eso yo te contaba y te mostraba acerca de mi vida, de mi adolescencia. Qué triste fue el alejarme de Dios. Qué triste fue vivir de la apariencia de las emociones y no determinarme por Cristo. Su palabra nos enseña en Mateo 7:13, entrad por la puerta angosta, nos enseña. Dice que ancho es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y muy pocos son los que hallan. Por eso me encantaría que puedas decir a 2 o 3, sos un valiente de estar aquí en su casa. Son pocos los que pueden entender esta palabra, decir: Señor, te seguiré e iré por tu camino, cueste lo que cueste, no importa la dificultad, no importa lo que esté pasando. Nuestro hermano Carlos al inicio del culto decía: no importa qué desierto esté pasando, entregala a Dios. Es verdad. No importa lo que estemos pasando, lo importante, ¿a dónde vamos a acudir? En esta tarde quiero poder ejecutar la palabra que Dios ha ministrado a mi vida. Muchas veces cuando estamos sentados y está predicando un hermano que nos decían los pastores, decimos: yo lo podría hacer mucho mejor que el hermano que está ahí adelante. Pero cuando estamos de este lado, el castillo que nos construimos sentados se derrumba. Hoy antes de venir le dije a Micaela: andá yendo para la iglesia, si ves que no llego, arrancá, le dije. Mentira, empecé a caminar por todo lado y le dije: Micaela, ¿puedes orar por mi vida? Porque estaba nervioso. Y si ves que no me muevo de acá es porque tengo las 2 piernas como castañuela, me están temblando. Ahora que me suelte un poco empezamos a caminar. Y empecé a orar. Y muchas veces, hermano, he dicho que no quiero coordinar ni predicar porque siempre me he comparado y me ponía en comparación de mis hermanos que estaban predicando. Siempre veíamos a Omar predicando coordinado con esa voz fuerte que decís: wow, y yo después tengo que subir. A veces lo vemos a Nico predicar y digo: ese chico no respira, tiene palabra, y digo: wow, ¿de dónde saca? O la vemos predicar a Micaela, que siempre algo tiene de práctico, o a Joana, a Charlie, o la vemos a Cintia que nos hace leer media Biblia en el culto, ¿no? Que nos lleva de Génesis. Están grabando esto, ¿no? ¿Se puede editar eso? Y muchas veces me comparé con los hermanos que estaban predicando, pero sabemos que el Señor, así como bendice a los hermanos, también puede utilizar mi vida. ¿Cuántos de los que creen, los que están acá, están preparados para predicar? ¿Cuántos de los que creen que están acá están preparados para predicar? Aquel que dijo amén, se puede acercar, yo me voy a recibir y esté predicando. La verdad que hoy estaba en el trabajo y mis compañeros me preguntaban: ¿por qué no se puede comer carne hoy en Semana Santa? Y yo veía qué terrible, ¿no? Hay muchos que están festejando la Pascua sin entender qué están festejando. El conejo y el huevo de Pascua, ¿qué tiene que ver con la cruz? Hay muchos relatos que te muestran, pero el más certero es que el 20 de marzo, las primeras semanas, los primeros días, en Europa se celebra la primavera. Por eso siempre ven que hay flores amarillas y reparten los huevos. ¿Qué significan los huevos? Nueva vida o vida nueva. Que lo que han pasado, el invierno que ha sido crudo, han llegado a la primavera. Y los católicos han adoptado esta tradición y lo han tirado como: justo cayó en la Semana Santa, vamos a tirarlo. Y sabemos que es todo comercial, algo más de la industria del comercio, del negocio. Y que muchos dirán: ¿y qué hago con el huevo que compré ahora? Cómalo, hermano.
pero sabemos el significado que no tiene nada que ver con lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. Si usted rápidamente entra al WhatsApp, a Facebook o a Instagram o a otra plataforma, podemos ver distintos estados, publicidades de Jesús, de la corona, del manto, no de los cristianos, sino de las personas que están afuera, que no conocen a Cristo. Pero ese día lo ponen, como diciendo, cumplí, sigamos con lo que estábamos al otro día. Después el lunes sigamos como estábamos. Y es triste no tomar en serio lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que ha hecho. Yo cuando tengo la oportunidad de con mis hermanos de hablar, digo esto porque quiero no comparar, sino que ¿por qué quiero decir esto? Es inevitable poder hablar de mi madre cuando estamos con mis hermanos. Y yo le digo, la mejor forma de recordarla es poder darle vida al legado que dejó nuestra madre en cada uno de nosotros. La enseñanza que nos ha dejado. Y yo creo que cada uno de ustedes ha dejado una enseñanza. Y siempre le digo, así como nuestra madre nos ha enseñado, poder hacer vivir el legado que nos dejó. Y cuánto más Cristo, que ha dado la vida por nosotros. ¿Cuánto de los que estamos acá estamos dando vida al legado que Dios ha hecho? ¿Cuánto estamos siendo representantes de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? La mejor manera de recordar a Dios, de darle valor al sacrificio, es decir, ahora en más voy a poner en obra o en práctica el legado que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Nos ha amado. Sabemos que el mandamiento que nos enseña el nuevo evangelio es amar a mi prójimo, ¿no? ¿Y yo cómo voy a amar al que tengo al lado? Si me hizo esto, me hizo lo otro. Los mandamientos se hicieron para cumplir, no para sentirlos. Por más que no sienta, debo cumplirlo porque el beneficio es para nosotros. En esta tarde quisiera compartir la palabra de Dios, una palabra tremenda que quizás muchos lo conocen. Se encuentra en Marcos. Para aquellos que anotan, se llama Las 7 horas de Pedro. Perdón, aunque se parezcan los evangelios, pero es en Lucas. No sé para qué tengo los papeles acá si me confundo. Bueno, Lucas 22, 32. Y luego pasamos al versículo 56. Y dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. El 33, el central. Y él le dijo: Señor, está hablando de Pedro, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 56 del mismo capítulo nos enseña y dice: pero una criada, al ver sentado al fuego, se fijó en él, habla de Pedro, y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Puede tomar sus asientos. ¿Qué pasó en estos versículos? La Biblia nos enseña, si profundizamos, podemos ver la cronología de la crucifixión y de la entrega de Jesús. Algunos nos podemos acercar y algunos no, es específicamente te dice el horario donde Jesús fue crucificado y cuando Jesús fue muerto.
en la cruz del Calvario. Por eso, ¿por qué pongo las 7 horas de Pedro? Podemos ver a un Pedro en el versículo 32 que estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Y podemos ver en el 57 a un Pedro negando a Cristo. ¿Qué pasó en el medio? Y mientras buscaba y empezaba a profundizar, Dios me dijo: ¿en qué momento dejaste la armadura y la espada? ¿En qué momento te olvidaste de mí? ¿En qué momento se terminó esas canciones, esas adoraciones para negarme? Y hermano, no pasaron ni 10 horas en que Pedro le había dicho a Jesús que lo iba a seguir hasta la muerte y que iba a estar encarcelado por él. No pasaron 7 horas. Si usted me acompaña, les voy a mostrar la cronología de cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar hasta la muerte de Jesús. Sabemos que los 4 evangelios que nos presentan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios que cuentan la misma historia, pero de distinto ángulo. Micaela de este lado me puede estar mirando de un ángulo, pero nuestra hermana Marisol me ve de otro lado. Ella puede estar contando, estaba Federico con el púlpito y micrófono, y mi hermana Marisol decía, estaba Federico, pero delante de él estaba Nico, estaba... Cada uno representan a Jesús los evangelios de distinta forma. Mateo presenta a Cristo como rey, Marco presenta a Cristo como siervo, Lucas lo presenta a Cristo como hombre y Juan lo presenta como Dios. Pero es una misma persona, pero es todo lo mismo. Por eso los invito a que me acompañen a Marcos. Hoy voy a hacer la gran Cintia, voy a ir por todos lados. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todo os escandalizaréis de mí porque Cristo está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y después, pasando esto, Jesús le dice a Pedro y le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Eso es donde estaban en el monte de los olivos. Y el gallo, si ustedes buscan, no canta siempre, cantan al mediodía, al amanecer y a la noche, entre las 3 y las 5. Entonces esto Jesús le estaba diciendo tipo 10 de la mañana, de la noche, que Pedro le iba a negar a las 5 o a las 4 de la mañana. Podemos ver el arresto de Jesús antes del concilio, y podemos ver que muy de mañana de ese día del arresto fue llevada a Pilato. Y cuando dice muy de mañana está hablando de la primera hora, que son las 6 de la mañana. Ya Pedro lo había negado a Jesús. Si podemos ver en Marcos 18, 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la hora tercera son las 9 de la mañana. Versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatí, que traducido es: Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y la hora novena es las 3 de la tarde. Podemos ver que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y consumado a las 3 de la tarde. De las 9 a las 3 de la tarde, ¿cuánto tenemos? 6 horas. 6 horas el Maestro estuvo crucificado por ti y por mí. 6 horas. 6 horas estuvo el Maestro derramando cada gota por Omar, por Beto, por Nicolás, por Pamela. Esas 6 horas no fueron en vano, hermano, porque tú y yo estamos disfrutando de la libertad y de la hermosa vida eterna que vamos a estar con el Maestro. Padre, no fueron en vano tus 6 horas de sufrimiento, papá. No fueron en vano, Jesús. Volviendo a Lucas, vemos a un Pedro determinado, vemos a un Pedro desafiante, decir, el que se mete contigo se la verá conmigo. Y vemos 5 horas después a Pedro negando. ¿Qué pasó en esas 7 horas? ¿Qué fue? Yo a mi esposa le había dicho, Micaela, yo estoy cansado de ser siempre las mismas personas, de no ser de testimonio y de no darle mucho trabajo al enemigo. ¿Por qué digo esto? Algunos se ríen, pero es verdad. No le daba trabajo al enemigo, porque me imagino en la reunión ahí, el diablo con los demonios, preparando para irse a la tierra. Con fe no vayan, déjelo ahí que él se cae solo. No se gaste, vaya para otro lado. Estaba cansado de venir a la iglesia y decir, ¿viste que vino Fede a la iglesia? En 3 semanas, chao, lo vemos en la calle, bailando. Y encima se quiere casar. Le dije a Micaela, estoy cansado de vivir esa vida. Mi adolescencia y mi juventud y la mayoría de los 20 para adelante, mi vida se manejó de 2 maneras, en la rebeldía y en la desobediencia. Estando en la iglesia, estaba como Pedro, gozoso, alabando a Dios. Pero en el trayecto de esas 7 horas de negarlo a Jesús, estaba pasando lo que Pedro pasó, que ahora se lo voy a contar. Cuando pasaron los años y soplaba la vela y veía que los años iban pasando y lo que Dios me había entregado se había estancado, hasta que tomé un momento, una determinación y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me mostraba, me hacía entender que viví una vida completamente de emoción y no en lo espiritual. Señor, pero si yo te cantaba, estaba ahí, me iba para acá, estaba allá, te servía. Cuando había campaña iba con los chicos en la plataforma, armábamos. ¿Qué pasó? Yo también pregunto, ¿qué pasó con Pedro que me está negando cuando él iba a dar la vida por mí? Cuando uno vive en la emoción, las cosas no prosperan, las cosas tienen una determinación. Cuando uno vive en la emoción se estanca, no llega a ningún puerto, a ningún destino. Las emociones, si usted lo puede profundizar, son sensaciones momentáneas. Que hoy sí estamos alabando, que hoy sí damos la vida por Jesús, que hoy sí, Señor, no me importa, hoy estoy a toda contigo, Señor. Vamos a estar en la limpieza, pero a los 2 días lo estamos negando a Jesús. Y así fue mi vida, hermano. Y no me causa risa, sino me causa tristeza de los años que perdí. Los años que dejé pasar por seguir al mundo, de vivir en las emociones. Vivir en las emociones también hacerle caso al corazón. Sabemos que el corazón y las emociones están ligados. Por eso nos enseña en Jeremías 17:19, engañoso es el corazón
Y mucho he escuchado que mucho aconseja película y también aconseja esto. Hacele caso al corazón y hacé lo que te dice. ¡Wow! ¡Qué mentira!, ¿no? Terrible. Hacele caso al corazón. ¿Cuánto hemos dado caso al corazón, dado oído y no ha ido de la manera que Dios no quería que vaya? Porque estamos viviendo bajo las emociones. Y las emociones están ligadas con el corazón. Y obviamente que si no tenemos emociones, no tenemos corazón, somos una persona fría, calculadora, que no tenemos sentimiento. Pero las emociones del corazón tienen que estar bajo la palabra de Dios. Me encantaría poder buscar Gálatas 5:16. Perdón, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué estoy dando el ejemplo de las emociones? Estar bajo la palabra de Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Dios nos ha hecho un ser. Y el ser está conformado ¿por qué? Por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Sabemos que Dios es orden. El alma no puede estar sobre mi espíritu. Por eso cada día debo decir, Señor, que mis emociones se sujeten a mi espíritu y mi espíritu al tuyo. Dios, si lo dejó determinado ahí, ese orden debe de ser cumplido. Imagínense vivir las emociones, vivir bajo las emociones. ¿A dónde llegamos? Recién cantábamos, alabamos al Señor. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré con las emociones? Pedro estaba viviendo por las emociones. Pedro estaba viviendo realmente por las emociones. Por eso Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Basta. Basta, Pedro, de vivir las emociones. Fede, basta de vivir las emociones. Y cuando uno vive en las emociones, ¿qué pasa? Por eso le mostré a un Pedro determinado y a un Pedro que negó. ¿Y qué pasó en el medio? En Marcos 14, bendito Rey. Seguimos en Lucas 22, 54. Y prendiéndole, lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro vivir en las emociones me hace alejarme de Cristo. Pedro no negó a Jesús de inmediato, sino que lo empezó a ver a Dios, a Jesús, desde lejos. Cuando nos alejamos de Cristo, empezamos a vivir una vida de tristeza. Porque Pedro, cuando negó a Jesús, dice al final del capítulo, lloró desconsolado y amargamente. Por eso yo te decía, ¿qué pasó entre que estábamos alabando a Dios y en negar? Me empecé a enfriar, me empecé a alejar de Dios. Empecé a vivir una vida de emociones. Empecé a mirar a lo costado. Empecé a mirar a otro lado que no sea Cristo. Por eso yo te contaba y te mostraba acerca de mi vida, de mi adolescencia. Qué triste fue el alejarme de Dios. Qué triste fue vivir de la apariencia de las emociones.
y no determinarme por Cristo. Mucho estamos, y no hablo de acá, sino que he visto a muchas personas también alabar al Señor, hacer muchas actividades y a los pocos días negarlo a Jesús. ¿Por qué, Señor?, preguntaba. Y yo mirando, haciendo la vista gorda, ¿por qué? Y Dios me llevó a mí: Fede, ¿cuándo fue que dejaste de mirarme? ¿Cuándo fue que dejaste de adorarme? ¿Cuándo fue, iglesia, que dejamos de estar apasionados por Cristo? Quizás fue esa enfermedad, quizás fue ese engaño, quizás fue esa desilusión, quizás fue algo personal, que empezamos a menguar ese me voy a la cárcel y a la muerte con Cristo. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó que ya no me adoras? ¿Qué pasó que ya esas lágrimas no caen por tu mejilla? Y no estoy diciendo que las lágrimas son lo que conmueven el corazón a Dios, sino que estoy diciendo que cuando uno está en el Espíritu te quebranta, te hace llorar. ¿Hace cuánto, hermano? Y le digo que estaba viviendo una vida fría, tibia, que no me quebrantaba. Una vida de mirar a Jesús desde lejos, como Pedro lo estaba haciendo. Que Pedro compartió la barca con Jesús, vio la pesca milagrosa, que con Jesús vio mucho milagro. Pedro vivió una vida de privilegio. ¿Y qué pasó? Yo también en mi juventud, la primera vez cuando tuve el encuentro con Jesús, empecé a vivir una vida donde estaba con la barca con Jesús, que veía milagros, que me gozaba, que estaba activo con Jesús. Pero no estaba en el Espíritu. Estaba viviendo una vida de emoción. Y lo estaba viendo a Jesús desde lejos, cómo estaba entregando mi vida por mí. ¡Ey, vos vas a la iglesia, no! No, ¿cómo que no? Mi mamá me lleva a la iglesia. Mi mamá me lleva a la iglesia, decía. Y cuando uno vive las emociones y no en el Espíritu, ¿se dan cuenta o no? Nos damos cuenta. En mi hogar, en mi casa, cuando vivía en mi casa, mi pieza, y le voy a contar esto porque mi mamá me dice: ¿no querés prender con la palabra? Te voy a enseñar esto, me dijo. En mi casa, mi habitación era un desastre. Mi mamá me apilaba toda la remera. ¿Y qué remera quería agarrar? La que estaba abajo en el medio. Y era el Shenga, lo tiraba y caía. Y mi mamá me limpió una vez, me limpió 2 veces, me limpió 3 veces, 4 veces. Hasta que un día mi mamá me dijo: Fede, no te limpio más la pieza. ¿Por qué, ma? Y me dijo: como está tu pieza, está tu espíritu, me dijo. ¡Wow! Y me pegó un papel, una hoja en la habitación, para que cuando ella entrara se daba cuenta cómo estaba mi espíritu. Y como yo quería que no vea cómo estaba mi espíritu, lo cerraba con llave. Así que nunca vio cómo estaba mi espíritu. Pero esa lección, aunque me cuesta ponerla por obra en mi casa todavía, pero es una gran verdad que me dio a entender que cuando uno vive en emoción se da cuenta. Y cuando uno vive en el Espíritu se da cuenta. Porque cuando uno vive en el Espíritu, todas las cosas prosperan. Como dice el salmista en Salmo 1, el que medita en la ley de día y de noche, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y uno cuando vive en las emociones, prospera. ¿Cuánto podemos mantener el globo en el cielo? Hasta que se quede sin aire. Por eso yo me había determinado a no querer ser más esa persona que se burlaban, esa persona que tenía los días contados, que era una lotería. Decía: che, jugamos en mi casa también decían lo mismo, mis hermanos. Y me cansé, hermano, me cansé, le digo la verdad que me cansé de ser una estación del año que está 3 meses y se va, hasta el otro año no aparece. Me cansé, hermano. Y quiero vivir una vida bajo el legado de Cristo, bajo el legado del sacrificio del Salvador.
No quiero más en mi vida. Doy la vida por Cristo. Doy todo. Estoy acá, me anoto ya. Y no quiero que a los 2 días, a la semana o al mes esté negando a Jesús como lo hizo Pedro. No quiero mirarlo a Jesús desde lejos. No quiero más. El reino de Dios se está acercando. Y yo quiero estar en las bodas del Cordero, hermano. Yo quiero estar con mi Salvador. Yo quiero vivir en la gloria con mi papá. Yo quiero verlos, hermanos, a ustedes. Por eso, vivir en las emociones no trae recompensa. Vivir en el Espíritu trae alegría, trae gozo, hermano. Sonreí todo el tiempo. Hay pruebas, sí, Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Con Cristo todo es fácil. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Ser un hijo de Dios. Vivir de los frutos del Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. Es decirle no y sí a ciertas cosas. Es decirle, hasta acá llegaste. Es decir a las circunstancias, a los problemas, vamos a orar. Es decir, cuando me dan un diagnóstico, listo, escuché tu diagnóstico, ahora vamos a escuchar lo que dice papá. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu y decir, hermano, te necesito para que vayamos allá. Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu es amar a mi hermano. Es no preguntar por lo que está pasando, sino orar por lo que está sucediendo. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Congregarme. Decirle, Señor, heme aquí. Estoy aquí, Señor. Envíame. No decir, aquí estoy, envíalo a Él. No, aquí estoy. Envíame a mí. ¿Cuánto en esta tarde hermosa quieren vivir en el Espíritu? Yo no estoy viviendo en el Espíritu, yo estoy viviendo en el Espíritu, Fede, hace rato. Si es cosa tuya que no estaba viviendo. Pero ¿cuánto quieren llegar a otro nivel? ¿Cuánto quieren estar cerca del Maestro, entrar al patio y estar con Jesús? ¿Cuánto quieren ser ese Simón que cargó la cruz? Perdón, Timoteo, que cargó la cruz. Y me llama la atención que cuando en la crucificación no se nombró a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Si la Biblia lo dice, yo tampoco lo voy a buscar. Pero cuando Jesús resucita, me llama la atención que lo espera a Pedro, ¿dónde? En la orilla, haciendo el milagro que cuando lo conoció. Y lo llama, comen. No estaban comiendo huevito de Pascua, estaban comiendo pescado. O lo veía a Pedro ahí, a ver qué te tocó, a ver qué juguete te tocó. No, estaban comiendo. Y Jesús, apartándose, lo llamó a Pedro. Y Pedro, yo pienso que, uy, ahora se la va a agarrar conmigo. Y no, Jesús, ¿qué le dice? Si todos me acompañan, en San Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le dijo, ¿por qué me negaste? Jesús le dice, ¿por qué saliste corriendo? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Pedro? Jesús, ¿qué le dijo? Simón, hijo de Jonás. ¿Y por qué Jesús le estaba diciendo Simón? Si podemos buscar en Mateo 4:19, no vamos a dar cuenta por qué Jesús le dice Simón a Pedro. El 18, perdón. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿a Pedro? No, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano,
que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y el 19 le dijo, vení en pos de mí y os haréis pescadores de hombres. Jesús le estaba diciendo Simón. ¿Por qué le estaba diciendo Simón? Porque, Simón, ¿te acordás cuando te dije que ibas a ser pescadores de hombres? No me olvidé de la promesa que te di. Por malas cosas que han pasado durante estos días, estas 7 horas, yo no me he olvidado de la promesa que Dios y el Espíritu Santo y yo hemos cumplido y queremos que cumpla. No le reprochó a Simón, sino que le dijo, Simón, Simón. Y me encantaría que todos pongamos nuestro nombre acá. Micaela, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y si Dios te dice Simón, es porque te está llevando al primer amor. A esa palabra que te dijo, te levantaré. A esa palabra que te dijo, tu casa servirá a Cristo. A esa palabra que te dijo, te enviaré a las naciones. Ese Simón que dijo, la enfermedad se va a cancelar y te haré una persona sana. Jehová no se olvidó, por más que esas 7 horas hemos negado a Jesús. Por más que en esas 7 horas hemos visto a Jesús desde lejos. Hoy Dios te dice, Simón, ¿me amas? Apacienta mi oveja. Y cuando Dios te llama por Simón y no por tu nombre, es porque Dios va a hacer la obra y lo va a cumplir en su tiempo.